¿Cómo suele ser el proceso tras iniciar la práctica del silencio o una práctica espiritual? Y lo que voy a comentar a continuación es fruto de mi experiencia y también de haber visto a un montón de personas iniciar este camino espiritual. Personas que me han venido a consultar, personas que han estado en grupos espirituales, en cursos, en los grupos que ahora mismo estamos desarrollando. Y, y al final podemos ver patrones que suelen ocurrir cuando uno inicia esta práctica espiritual. Básicamente, cuando tú la inicias, esta práctica, tu vida no va a ser igual que antes. Va a haber un cambio, porque básicamente lo que ocurre es que la práctica espiritual genera una disrupción. Y esta palabra está muy de moda. Genera una disrupción en tu vida, en tu lógica, en la lógica a la que uno está acostumbrado de pasado, presente y futuro y a la rutina a la que uno está acostumbrado. Entonces, lo que ocurre es que una persona tiene una vida, digamos, determinada, una vida controlada, una vida donde, por ejemplo, dice, vale, yo estudio, tengo unos estudios, imaginemos, me caso con una chica o con un chico, en el caso de ser una mujer que conozco de la pandilla, tengo unos estudios concretos, pues no sé, de abogado, voy al trabajo, hago básicamente lo que me piden, tengo una familia más o menos normal y esa más o menos es la vida. Y los fines de semana, pues disfruto de alguna distracción, ¿vale? Entonces, esa es la vida que lleva una persona, digamos, normal y que es una buena vida en general. Cuando uno empieza a hacer la práctica espiritual, lo que ocurre es que genera una disrupción, porque esa vida que ha llevado la persona, normalmente esa vida que hemos comentado, no la ha elegido él, ha sido elegida por otros. Entonces, esta disrupción hace que la persona se empiece a plantear qué vida quiere llevar. Entonces, empieza, digamos, una especie de ajuste para ver si la persona es verdadera consigo mismo. Es decir, cuando uno empieza la práctica espiritual, empieza a entrar en lo profundo de su ser y empieza a darse cuenta por qué ha tomado decisiones. Y incluso se da cuenta que todo lo que ha vivido hasta ese momento ha sido como una especie de sueño o algo que realmente no quería vivir, sino que ha hecho un poco lo que esperaban de él o de ella. Entonces la práctica espiritual es muy intensa porque genera una disrupción y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si no estás preparado o preparada para afrontar el cambio, que siempre es afrontar un cambio hacia la verdad. Si no estás preparado para afrontar un cambio, es mejor incluso no iniciar la práctica espiritual, porque si tú llevas una vida estable, con unas bases más o menos sólidas, y de repente metes una disrupción donde va a aparecer una lógica diferente en tu vida, y esas bases, esa base que tú has creado, de repente se desmorona, tienes que estar muy preparado para poder afrontar psicológicamente, para afrontar el desmoronamiento. Porque lo que ocurre es que la lógica de lo que es el mundo cambia. Entonces, cuando, cuando tú tienes una lógica que dices, yo hago esto para esto, y es porque me lo pide, por ejemplo, la comunidad, a partir de ese momento la lógica cambia y las normas cambian. Entonces, lo que antes a lo mejor era una locura, resulta que ahora, después de hacer práctica espiritual, es coherente, porque cambias tu lógica.
la persona espiritual empieza a regirse por otras leyes, empiezan a regirse otras leyes, empiezan a ocurrirte cosas que no le ocurren a la mayoría y empiezan a regir otras leyes. Entonces, la mayoría se rige por leyes civiles y leyes, por decirlo así, morales, que les han dado, digamos, las estructuras religiosas y políticas. Pero la persona que inicia en una práctica espiritual se rige por leyes espirituales. Y aquí no me refiero a leyes morales o leyes religiosas, sino serían más del tipo metafísico espiritual. Y entonces te empiezan a ocurrir cosas que no le ocurren a la mayoría. Por ejemplo, la sincronicidad. Por ejemplo, que te empiezan a surgir oportunidades que ni siquiera habías pensado y te empiezan a surgir oportunidades de trabajo que ni siquiera habías pensado entonces. Tú empiezas a hacer 10 minutos de silencio cada día y parece que es inocuo, pero lo que estás haciendo es llamar a una parte superior tuya o llamar a una inteligencia superior para que produzca un cambio en ti. Entonces, cuando haces la práctica del silencio, cuando haces una práctica espiritual, lo que estás diciendo es, quiero mejorar mi versión, quiero ser mejor, quiero ser capaz de abarcar más cosas, ser capaz de experimentar la divinidad de una manera mucho mayor. Y entonces empiezas a regirte bajo esas leyes. Entonces desarrollas la intuición. Te empiezan a ocurrir, como he dicho, cosas que no le ocurren a la mayoría. Te empiezan a surgir trabajos o cometidos bastante buenos y bastante diferentes. Y además empiezan a cerrarse todas aquellas etapas que tenías abiertas anteriormente. Entonces, lo que suele ocurrir es que todo se vuelve muy intenso, donde hay momentos donde todo se agolpa, sobre todo cuando estás cambiando de fase o de etapa. Entonces, si por ejemplo el trabajo que tienes y la estructura que tienes ya no es necesaria para tu evolución o ya no es necesaria para tu crecimiento, de repente desaparece. Y entonces a lo mejor injustamente te echan del trabajo o injustamente o la empresa desaparece o te viene un trabajo que va mejor acorde contigo y entonces tienes que tomar una decisión y tomar un riesgo de dejar ese trabajo y irte con un trabajo mejor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, a nivel de pareja. A lo mejor dices, todo lo que tenías que aprender con la pareja que tienes ya lo has aprendido y es el momento de cambiar. Entonces empieza la presión y donde todo se agolpa. Además, empieza todo de forma muy intensa. Entonces, la vida digamos como que te exige más. Empieza a exigirte más con el objeto de que te conviertas en una persona confiable para el resto. También lo que suele ocurrir es que tras la práctica, tras el inicio de la práctica, aparecen unos meses donde hay una gran felicidad y luego es normal que el mundo se derrumbe, para luego vivir una felicidad mucho mayor. La felicidad del principio a cuando el mundo se ha derrumbado y la que uno obtiene al final es un poco diferente, porque la del final te da mucha más paz. Entonces, es normal que la persona entre en hacer práctica espiritual, se sienta muy bien y de repente su mundo colapsa. Y a lo que me refiero con el mundo colapsa es, te puedes arruinar, a lo mejor enfermar, a veces ocurre que te deja la pareja, te echan del trabajo. Es decir, todo lo que necesitas cambiar en tu vida de repente se cambia. Y lo que has construido con el ego, ese mundo seguro que has construido, de repente colapsa. Entonces tienes que crear un mundo de cero mucho mejor, mucho más acorde con tu verdad, con tu esencia, y vas a crear un mundo con unas bases mucho más sólidas.
Entonces, después de esta práctica, la persona se vuelve mucho más fuerte y puede resistir casi cualquier cosa que la vida le eche. Hay personas que han tenido momentos brutales tras iniciar su práctica espiritual, pero cuando los han pasado, se han convertido en personas de un gran conocimiento, de una gran sabiduría, de una gran misericordia, de una gran capacidad de acción, de una intensidad tremenda, donde pueden hacer algo, pueden hacer mucho más que a lo mejor 10 o 20 personas juntas, por su capacidad de enfoque y de intensidad. Y esto es lo que te enseña y te da el silencio. Así que, bueno, te invito a que compartas cómo ha sido tu experiencia en tu caminar espiritual, qué pruebas has pasado, qué cuestiones has tenido que afrontar, cómo te sentías al principio, cómo te has sentido después, qué tipo de lógica vives ahora, etcétera. Muchísimas gracias, espero que el vídeo te haya gustado.